Muy buenas tardes, familia. Un saludo, soy Luis. Están en Caja de Pandora y hoy es día 6 de junio 2022, 6 del 6. Y empezamos. Antes de empezar, quiero comentaros que tienen un enlace que pueden compartir o compartir el vídeo que están viendo ahora en sus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, para ayudarnos a decirte que estamos en vivo, que tienen el enlace para verlo de aquí un ratito, más tarde, cuando usted pueda, en cualquier momento. Luego también estamos transmitiendo a través de Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Mañana estaremos en Instagram, en Rumble, en iVoox, en Spotify. También subiremos un cacho a TikTok. También subimos el vídeo tal cual a Telegram, al Instagram. O sea que estamos en 11 plataformas transmitiendo para que pueda llegar a todo el mundo. Y hoy pues nos vamos a la República Dominicana, que allí tenemos al doctor Ángel Luis Fernández, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Hola Luis, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Día feriado, como dicen aquí en España, bueno, como dicen en América, día de fiesta aquí en España, día feriado. Bueno, pues entonces vamos a hacer fiesta nosotros aquí, tú y yo. Yo brindo con zumo de naranja. Ahí está, yo agua alcalina. Fenomenal, pues ya estamos en ruta. Ahí estamos. Hablar de lo que queráis. Hoy tenemos un tema, el oscuro horizonte del miedo, y antes de empezar, hazme una síntesis de un minuto. ¿A qué te refieres con el tema de hoy? El miedo es un tema especial, yo diría que de primer orden, ¿no? Voy a hacer un repaso de aspectos sobre ese horizonte especial al que muchos enfocan la mirada y que es tan problemático, ¿no? Porque impide progresar. Así que voy a hablar del miedo en sus distintas facetas, dentro de lo que pueda en el marco de este poco tiempo que tenemos, ¿no? Pero nada, listo. Pues empezamos, adelante. Pues nada, diré en primer lugar, bueno, saludos a todos los que os estáis conectando. Es siempre un placer estar con vosotros. Aquí veo algunos conocidos: Loli Fernández Mesa, Aurora Stanway, Carmen Rovira, Carla Alfaro. Y vamos a tratar, o voy a tratar yo. Cuando digo vamos, me refiero a que me gustaría que esto fuese lo más interactivo posible, porque de esa manera puedo responder a vuestras inquietudes, ¿no? Pero hablar del miedo es hablar de una emoción natural, que habitualmente tiene que ver con el experimentar una sensación desagradable, ¿no? y muchas veces intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Esto es tan importante porque en realidad el ser humano no debería tener miedo. Es algo contra lo que hay que luchar y francamente hay que intentar eliminar, ¿no? Esta es tal vez una de las pocas emociones que se comparten con los animales, ¿no? Y la consecuencia ya sabéis cuál es: huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir si se sabe cuál es la causa, qué es lo que lo causa, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, si alguien me preguntase a mí cuál es el miedo principal, fijaros, yo diría que aparte de otros miedos emocionales, yo subrayaría el del miedo a las alturas, ¿no? Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un bebé o un niño pequeño, realmente lo peor que podemos hacer es despegarlo del suelo, levantarlo. El niño tiene entonces, desarrolla un miedo ahí, ¿no? El concepto es que si queremos acercarnos a ellos deberíamos bajarnos nosotros, pero no levantarles a ellos. Ellos pueden reír y sentirse nerviosos y demás, y uno cree que les está encantando, pero no. O sea, en el fondo tienen una tendencia a defenderse, a agarrarse. Eso les produce miedo. Y esos miedos pueden tardar en liberarse o pueden acompañar a uno toda la vida, ¿no? Así que el miedo a las alturas es uno de los más importantes, ¿no? Y también, bueno, los animales peligrosos, a las lesiones que uno pueda tener en el cuerpo, enfermedades.
Algunos tienen miedo a los lugares públicos abiertos, al tráfico. Muchos tienen miedo a hablar en público, a los espacios estrechos, ¿no? Y volviendo a la infancia, aparte de este miedo de las alturas, tendría que subrayar que también el miedo a la oscuridad, ¿no? Aunque esto puede decrecer con la edad, pero hay muchas personas mayores, ¿no?, que siguen con ese miedo tanto a las alturas como a la oscuridad, arrastrando esto desde edades muy tempranas, ¿no? Y por otra parte, el miedo también reprime todo el instinto lúdico que tiene todo ser humano y lo frena todo. Frena la expresión, la iniciativa, la creatividad, ¿no? Es una emoción primitiva de cuando aquellos seres humanos, aquellos primeros seres, tenían que prepararse para la supervivencia básica, ¿no?, y dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Y también es un mecanismo de defensa, lógicamente, provocado pues, por cuestiones concretas, ¿no?, que funciona siempre como, diría yo, que una alarma psicológica que puede avisar de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de miedos, ¿no?, pero verdaderamente el miedo es lo que impide el progreso. Uno no puede progresar con miedo. Hay que intentar evitarlo por todos los medios. Hay al menos cuatro tipos de miedo, ¿no? Podríamos hablar de un miedo conductual, que es el miedo que origina acciones hacia el estímulo o una situación que se teme, ¿verdad?, como paralizarse, escapar, llorar. Hay un miedo también cognitivo, que es el que se transforma en pensamientos e imágenes negativas, siempre acerca del estímulo o de la situación que más se teme, ¿no? Y también lo hay fisiológico, miedo en el que ocurren cambios corporales que originan sensaciones desagradables, como puede ser la taquicardia o la respiración, la contracción muscular, los temblores de las manos y las piernas o la sudoración, qué sé yo, hay muchos, ¿no? La palidez del rostro, lo que es conocido como piloerección, cuando se eriza la piel, ¿verdad? Y también hay hasta un miedo neuronal que comienza en una región del cerebro que ya conocéis, la amígdala, que forma parte del sistema límbico, y este sistema es el encargado de regular las emociones y funciones de conservación de cada persona. La respuesta autónoma en este caso del miedo, que es la que no activamos de manera consciente y depende de la esfera inconsciente, surge mucho antes de que nuestra razón pueda decidir algo al respecto, ¿verdad? Y son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues las más importantes que habréis oído mil veces, la del tálamo, que es la zona donde se decide a dónde hay que enviar los datos sensoriales que se perciben a través de los sentidos, ojos, oídos, boca, piel, etc. También está el córtex sensorial, que es el que interpreta esos datos, el hipocampo, que es el disco duro de los recuerdos conscientes y que procesa pues también conjuntos de estímulos para establecer el contexto, ¿no? Y el hipotálamo, que es el que activa la respuesta de hacerle frente o escapar, ¿no? Y bueno, del miedo se aprovecha mucha gente. De hecho, las ciudades fueron creadas por miedo, ¿no? El sentimiento gregario de los seres humanos fue impuesto por miedo. El estar agrupados en algún sitio, como pueden ser los trabajos, las asociaciones, etc., es por miedo, ¿no? Hay un miedo real siempre que surge a partir de componentes reales, por ejemplo, pues el típico miedo a caer desde un lugar alto, es poco seguro cuando existe la posibilidad real de caer al vacío,
o si se tuvo alguna experiencia antes, ¿no? Este es un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo, porque nos lleva siempre a evitar el peligro de manera inmediata, ¿no? Pero también hay miedos que son de tipo irreal o irracional. Estos son los que tienen origen en algún pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista, ¿no? Por eso hay que dejar el pensamiento para lo único que vale, que es en realidad como herramienta, un recurso intelectual y no para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el miedo a hablar en público o el miedo a volar son miedos no adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro real. Pero en muchos casos este tipo de miedo puede transformarse en una fobia. Y eso es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de algún modo con nuestra calidad de vida, ¿no? El miedo normal siempre tiene carácter adaptativo y se presenta pues, ante algún tipo de estímulo que puede ser dañino para cada uno, ¿no? Y aunque tiene corta duración y no interfiere demasiado con la normalidad de la vida cotidiana, sí que pone a la persona en estado de alerta, ¿no? Por ejemplo, ese sería el caso de miedo que podemos desarrollar cuando alguien nos apunta con una pistola, ¿no? Luego hay miedos que entran en la categoría de miedos patológicos, ¿no? Personas que están muertas de miedo todo el tiempo y sobre todo pues, viendo la televisión y las noticias, ¿no? Este tipo de miedo se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente e interfiere de manera importante con el funcionamiento cotidiano, que sobre todo diría yo que produce un gran malestar psicológico y que no padece. Y en ocasiones también afecta a terceras personas por sus efectos en la conducta social. Así que este miedo hay que tratarlo, es importante, ¿no? Hay un miedo físico, que es el miedo que se convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas ocasionadas por algún estímulo externo, bien sea real o inventado, ¿no? Por ejemplo, a los niños les da miedo ir al médico cuando saben que les van a poner una inyección, ¿no? Y hay también miedos de tipo social. Cuando esto se produce, lo hace como respuesta a un estímulo externo que se presenta en algún plano social. En este caso, la persona siente miedo porque, por ejemplo, puede ser ridiculizada o puede tener miedo a ser juzgada por los demás, ¿no? Luego hay un miedo muy curioso que es el miedo al compromiso. Hay gente, por ejemplo, pues, que no se quiere comprometer con una novia o hacer algo, ¿no? Por lo tanto, es principalmente un miedo de relaciones de pareja, ¿no? Por el miedo que se experimenta, pues al ver que vamos a comprometer parte de nuestro tiempo y recursos de nuestra vida con otra persona y eso a mucha gente le tira para atrás. Y ocurre, bueno, pues porque la persona tiene dudas para entregar su libertad, no quiere perderla, posiblemente porque a lo mejor ha sufrido antes daños emocionales o pérdidas importantes en alguna relación anterior y está inseguro de comprometerse, ¿no? El miedo también al fracaso, es que hay muchísimos miedos. Yo estoy pasando revista a algunos importantes, ¿no? El miedo al fracaso causa mucho sufrimiento y está relacionado siempre con las expectativas que una persona tiene, ¿no? Siempre tiene que ver con la opinión de los demás y generalmente pues, lo experimentan las personas que son más perfeccionistas, ¿no? Y otro que habréis experimentado en alguna ocasión es el miedo a ser descubiertos, ¿verdad? Se caracteriza porque la persona pues ha hecho algo que se considera malo, ilegal y por tanto pues no quiere que se le descubra. Y esto lo experimentan algunas personas que recurren habitualmente a mentiras y sobre todo quienes tienen algo que ocultar. También el miedo a la soledad. Los seres humanos, sobre todo en esto que llama la civilización occidental, somos seres sociales. Doctor, una cosa, me están diciendo que se escucha muy bajo el volumen. No sé si se puede subir un poquito el volumen o... Pues déjame ver, o me acercaré más, pero yo no sé dónde se sube el volumen aquí. Déjame ver
si hay alguna. Aquí está el volumen de altavoces y yo no sé dónde se sube el volumen aquí. Intentaré hablar. Es un ¿Cómo? micro es un micro como el mío, quiero decir que es un micro USB o es el micrófono que está dentro del ordenador. Es el micrófono del ordenador. Vale. Pero me están diciendo que se escucha bien, ¿eh? Debe ser. Yo estoy viendo aquí. Sí, bueno, a ver, yo lo escucho un poquito más bajito que lo habitual, ¿eh? Un Sí. poquito más bajito, pero hay gente que se ve que no lo escucha. Bueno, los que no lo escucháis bien, poneros auriculares, cascos, Sí. bocinas de estas que se ponen en el oído, porque lo escucharéis mejor. Pues nada, continúe. Yo tengo aquí una nota de nuestro técnico y dice que se escucha bien. Y Carla Alfaro también dice que se escucha bien. Y Loli Fernández que se escucha muy bien. O sea que debe ser una cuestión Vale. local de algún sitio, ¿no? Porque habitualmente, hacemos muchas transmisiones por aquí y se hacen bien. Hablaba del miedo a la soledad y bueno, da la impresión de que los seres humanos necesitan a los demás para gozar de un equilibrio emocional estable, ¿no? Para hacer frente a los problemas que pueden surgir en el día a día, ¿no? Pero la soledad sí que hay que tener claro y hay que aceptar que puede afectar mucho a algunas personas y las pérdidas generan sentimientos de culpa, ¿verdad? De frustración, de angustia, de tristeza, ¿no? Y luego, bueno, pues tendría que hablar del miedo a la muerte, ¿no? Este es un miedo que se da con frecuencia y generalmente pues es un miedo que siente casi todo el mundo. El miedo se convierte en temor a perder la propia vida o bien cuando alguien cercano fallece, ¿no? Pues se entiende que desaparece para siempre. Y aunque yo creo que el miedo a la muerte ha ido bajando en intensidad, cada vez es menos, ¿no? Pero cuando los pensamientos relacionados con esta emoción son constantes en una persona, pues puede requerirse al final asistencia psicológica, ¿no? Y luego las fobias, o sea, todos tenemos algún tipo de fobia, ¿no? El miedo y la fobia difieren en cuanto a racionalidad de su percepción, porque en el miedo la persona asume una actitud atenta y de cautela frente a los peligros, pero no así en la fobia, donde se observa que el miedo es desproporcionado con respecto al peligro que la persona se expone y que le lleva a evitar una situación que en el fondo teme, ¿no? Es decir, que hay un miedo irracional que provoca un ataque de pánico o ansiedad severa. Y cuando uno está en pánico, eso es difícilmente controlable, ¿no? ¿Cómo regular esto? Bueno, la regulación emocional es el proceso de modular la intensidad o duración de la emoción con el fin de lograr una adaptación social o biológica. Y por ello, pues hay que realizar algunos pasos entre. Primero, primero que tenemos es el reconocimiento de la emoción, donde la persona da respuesta a ciertas preguntas. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se piensa que se produjo esa situación? Perdón. ¿Cómo hace esa situación que se siente emocional y físicamente? ¿Qué quiere hacer como resultado de esa sensación? ¿Qué hace? ¿Qué dice? O sea, todo eso, ¿no? El siguiente paso es poner atención pues en la valoración de cómo los pensamientos y conductas pueden influir en la emoción del miedo. Porque hay pensamientos detonadores que causan dolor emocional y sufrimiento y por tanto es importante llevar a cabo estrategias que ayuden a controlarlo, ¿no? Algunos sugieren que, bueno, las típicas respiraciones diafragmáticas o respiraciones profundas que dicen que oxigena mejor la sangre porque permite el acceso del aire pues a la parte inferior de los pulmones. Y este tipo de respiración, pues sí puede ayudar a relajar la mente y el cuerpo, ¿no? En algún momento os hablaré de ellas, de esas respiraciones. Hoy voy a concentrarme más en el miedo en sí, ¿no? Que siempre al final es una especie de sentimiento de desconfianza, ¿no? Esa tendencia a suceder que va a resultar algo negativo, pues es
ni más ni menos que la angustia ante un peligro. Y eso es muy importante, ¿no? Y la relevancia de ese matiz estriba en que, aunque el peligro no exista por ser imaginario, el miedo, por lo contrario, sí puede ser muy real, ¿no? Pero al mismo tiempo, como os comentaba al principio, es una emoción que puede resultar muy útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona y bueno, es un muro de contención, ¿no? En caso de que sea excesivo, claro que puede llegar a bloquear y a impedir el transcurso de una vida normal. De hecho, yo tendría que decir que muchos de los trastornos más habituales tienen como origen el miedo a una situación real o posible, como la ansiedad o las fobias o los ataques de pánico, ¿no? Pero la respuesta tiene que ser autónoma, es decir, no se la activa voluntariamente de forma consciente. Y bueno, pues hay 4 respuestas automáticas que todo el mundo genera, ¿no? Como la huida, la sumisión, la defensa agresiva o la inmovilidad. Además, se produce otra respuesta fisiológica en la que aumenta la presión cardíaca, la sudoración, ¿verdad? Mientras en muchos casos hasta desciende la temperatura corporal, se dilatan las pupilas, aumenta el tono muscular llegando al agotamiento. Y lo cierto es que cualquier cosa puede dar miedo a una determinada persona. Y puede ser un miedo real ante un peligro real y que tiene un valor adaptativo o irreal si se tiene claro que el origen pues, es imaginario, distorsionado o catastrofista. Y bueno, pues en realidad los miedos son posiblemente los enemigos principales y dependen siempre del pensamiento. Dependen del pensamiento. Y bueno, yo estoy aquí hablando, Luis, una vez más a mi aire. Yo no sé si tenemos preguntas. Bueno, Sí. de momento estamos escuchando. Hay una pregunta de Cristina y Ajá. dice, doctor, ¿hay miedos justificados? Sí, sí, claro que hay miedos justificados, sí. Hay miedos justificados porque todo depende, Cristina, en realidad, de la interpretación que haga el córtex sensorial con esos datos, ¿no? Como os decía antes, el hipocampo almacena y recupera esos recuerdos, ¿no? Esas percepciones conscientes y establece el contexto, ¿no? Y es la amígdala donde están almacenados pues, todas esas emociones, recuerdos y donde se empieza a producir el miedo, ¿no? Esta amígdala es la que decodifica todo, entre ellos las emociones, y determina pues la posible amenaza. Pero sí, claro, los hay justificados. Tú puedes tener esa sensación de peligro, pues no sé, cuando estás caminando por la calle y ves que una casa se tambalea y un terremoto y que te puede caer encima y claro que sí, eso desarrolla miedo, ¿no? Pero bueno, hay miedos muy conocidos, ¿no? La zoofobia, por ejemplo, que es el miedo irracional a algún animal, como son las serpientes o las arañas, que es cultural, básicamente, porque existe. O la acrofobia, que es lo que hablábamos antes de las alturas, ¿no? Hay mucha gente que también padece de astrafobia, que es el miedo a las tormentas, o los hay que hasta la pluviofobia se llama así, miedo a la lluvia, no quieren salir para nada, ¿no? Otros, a partir de ciertas edades, desarrollan un miedo a conducir, eso le llamamos amaxofobia, ¿no? Y a volar, aerofobia, ¿no? Bueno, y habréis oído muchas veces hablar de la agorafobia en los espacios abiertos, ¿no? Y la claustrofobia, todo lo contrario, en los espacios cerrados, ¿no? Hay muchos tipos de miedo, o sea, de esto se podría hacer pues toda una tesis al respecto, ¿no? Los hay que lo pasan muy mal, por ejemplo, cuando se ruborizan, que se les suban los colores, ¿no? Lo pasan fatal. Eso se llama eritrofobia, ¿no? Y bueno, pues al final toda la cuestión relacionada con la ansiedad tiene que ver con el miedo también. Y en esta situación, en esta sociedad, hay mucha ansiedad.
es una emoción parecida, ¿no? Y tienen que ver la una con la otra. La diferencia es que se producen ante situaciones o estímulos diferentes. Porque el miedo está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida. Pero la ansiedad, sin embargo, se produce ante una situación pues, que supone una amenaza para nuestros intereses o para nuestra imagen que proyectamos a nivel social, ¿no? Cosas así, ¿no? Y de acuerdo con esta diferencia, pues podemos sentir miedo, pues no sé, ante un toro y ansiedad ante el hecho de que tenemos que hablar en público esta tarde a las 7, ¿no? Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la literatura psicológica, se habla indistintamente de miedo y ansiedad, ¿no? Y seguro que habéis leído en alguna ocasión eso del miedo a hablar en público, ¿no? Como ansiedad a hablar en público, ¿no? Aunque se puede establecer, pudiera haber muchas similitudes y a veces se usan como sinónimos, ¿no? Pero hay una serie importante de diferencias establecidas, ¿no? Según sean los enfoques sobre la emoción. Y es que si vamos a diferenciar miedo y ansiedad, tendríamos que recurrir a las diferencias en el estímulo. Y entonces cabría pensar que existen muchas similitudes entre la reacción de ansiedad y la reacción de miedo. Pero al tratarse de estímulos cuyo origen es diferente y que también dependen de la intensidad con los que los siente cada persona, también hay diferencias en la intensidad y en el patrón de respuesta. Por eso es sencillo pensar que nuestra reacción ante un animal salvaje no tiene nada que ver con nuestra reacción ante una multitud que está esperando a oír nuestras palabras, ¿no? Y es curioso porque el miedo se desarrolla siempre por el desequilibrio de quienes conforman el vórtice de la pirámide evolutiva. Quienes están arriba, que son los seres humanos teóricamente más evolucionados, más avanzados, en la medida en que están inseguros, en la medida en que no mantienen un equilibrio entre esos cuatro componentes de la eternidad, la estabilidad, el equilibrio, la armonía y la resonancia, pues todo lo demás que va bajando en términos de densidad en esa pirámide evolutiva, pues automáticamente se ve afectada por lo mismo. Es decir, muchos animales atacan, tienen miedo, muerden, porque esa inseguridad, ese temor irracional de los que ocupan el vórtice superior de la pirámide se transmite a ellos. Entonces los animales atacan. Hay muchos lugares, no es habitual que ataquen, el ataque es la excepción y no la regla, por ejemplo, en comunidades indígenas que viven en paz, ¿no? Pero no solo a ese nivel, sino que las plantas, por ejemplo, también atacan ante la posibilidad, ante la percepción de que las van a cortar para ser consumidas, que las van a alterar, que les van a arrancar una hoja, ¿no? Entonces las plantas atacan segregando una serie de sustancias que son tóxicas, ¿no? Que tienen un efecto epitelial en la piel importante, ¿no? Pero también las piedras, también los mares, es decir, los mares, los aires, la atmósfera, la meteorología es agresiva aquí, por lo mismo, porque el vórtice superior de la pirámide no mantiene el equilibrio adecuado, ¿no? Y si se percibe de alguna manera un peligro, pues ya sabéis cuál es la reacción. La reacción siempre es la huida, la lucha o la paralización que se considere adecuada para la supervivencia y además escapa a nuestro control porque en muchos casos reaccionamos de forma involuntaria, ¿no? Sin embargo, ante una situación de resultado incierto, pues habría que decir que un pequeño incremento del estado de alerta es suficiente para adaptarnos y además somos perfectamente capaces de controlarlos. Ahora bien, si nos vamos al punto de vista de la psicología de las emociones, pues vamos a encontrar además otras diferencias. Por ejemplo, en el estudio científico
de la expresión facial de las emociones, se reconoce claramente la expresión de miedo como algo universal. Hay un mapa topográfico del rostro que es universal. Esto significa que se puede ver el mismo gesto en los rostros de personas de todo el mundo y de todas las culturas. Y se trata de una expresión que además no se aprende por imitación, ya que los niños ciegos de nacimiento también la desarrollan, sino que es algo automático, viene de la esfera inconsciente y resulta muy complicado reproducirla de manera voluntaria para simular la situación. No hay una expresión universal, no existe para la ansiedad. Y es probable que sea porque el miedo se produce ante situaciones más relevantes para la supervivencia. Pero es cierto que mientras estemos bajo una influencia de miedos, no podemos hacer nada. El miedo paraliza, obstaculiza, evita, y no hay posibilidad de progreso con miedo. Otra de las diferencias que existen entre el miedo y la ansiedad pues es que las reacciones rápidas de miedo ante peligros para la supervivencia y que requieren una respuesta inmediata para seguir viviendo se producen a través de la amígdala y a través del circuito corto casi sin pensar. Y por el contrario, la reacción de ansiedad es distinta, es fruto de una valoración cognitiva, es decir, de una interpretación de la información que recibimos. Esta diferencia es primordial a la hora de realizar un entrenamiento que disminuya cualquiera de las dos emociones. Ante la reacción de miedo, pues se trabaja en tratar de eliminar la conexión directa estímulo-respuesta que se produce en la amígdala. Y esta técnica consiste en exponer poco a poco a la persona a la situación temida, pero siempre bajo control. Por eso habréis oído hablar muchas veces que al miedo pues hay que hacerle frente y yo comentaba hace poco con unos amigos, ¿no? Cuando uno está en esos países donde las playas son frías todo el año, si uno quiere meterse, pues no puede hacerlo metiendo un pie en el agua y luego el otro y poco a poco, no. Ahí lo mejor es no pensar en nada y ya que hay que mojarse, pues mojarse cuanto antes. Echar a correr, gritando como sea y tirarse de cabeza y entonces nos olvidamos del miedo y del impacto y del shock traumático de la temperatura. O sea, todo es así, ¿no? De manera que para atajar esta situación, diría que basta con hacer una reestructuración cognitiva, es decir, tratar de cambiar la forma de pensar, la interpretación que cada persona hace de la amenaza y, por supuesto, pues una exposición paulatina al estímulo también ayuda a reducir todos los sesgos cognitivos que bueno, la forma errónea de interpretar la realidad, ¿no? Porque este enfoque cognitivo de la psicología, que bueno, hace 30 o 40 años todavía se ignoraba en las investigaciones sobre la emoción, pues hoy es imprescindible en el estudio de la naturaleza de las reacciones emocionales. Y desde este enfoque, la diferencia entre la ansiedad y el miedo radica en la valoración precisamente cognitiva que la persona hace en ese momento. Una misma situación pues puede ser interpretada como peligrosa, como amenazante, ¿verdad? Con lo que puede provocar miedo o ansiedad, dependiendo de qué, pues de la interpretación que haga cada uno, ¿no? O sea que esta es un poco la situación, ¿no? Esto genera pánico. Hay muchos modelos que intentan explicarlo, pero en general la mayoría comparten que se produce cuando se magnifican las consecuencias de las reacciones físicas, ¿no? Es decir, cuando existe miedo o sensibilidad a la ansiedad. Por lo general, en este caso, el pánico responde muy bien a la reestructuración cognitiva de la amenaza y a la disminución de la atención prestada a las sensaciones físicas, porque el pánico al final sigue las pautas de la física teórica en la modalidad de dinámica de fluidos. Por ejemplo, un grupo de personas en pánico, y es muy fácil provocarlo, se comporta como un fluido, un líquido, entonces arrasa cualquier cosa.
una multitud enfervorizada, encolerizada, etcétera, puede derribar muros, puede hacer lo que sea. Es como un tsunami, es terrible, ¿no? Por eso hay que aprender poco a poco a intentar no convivir con el miedo. Convivir con el miedo es una mala solución y sobre todo también para cambiar la realidad. Es decir, todo lo que nos hacen consumir, todo, desde comida hasta colegios para los chicos, hasta pólizas de seguros, todo es por miedo. Todo es por miedo. Primero utilizan el miedo y luego venden el producto. Yo primero te convenzo de que tu casa corre riesgos de inundación, de un rayo eléctrico, de que unos maleantes roben, etcétera. Y entonces, cuando ya tienes el miedo en el cuerpo, ¿y qué hago? Para eso está esta póliza de seguro, amigo mío, que solucionará todos tus males, ¿no? Y todo es así, o sea, todo es por miedo, ¿no? Tienes que comer esto y lo demás porque si no lo comes, los niveles de lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos se van a disparar y entonces, Dios mío, qué terrible. ¿Y qué tengo que hacer? Para eso están estas pastillas milagrosas que son los que te sacan de ahí, ¿no? Lo mismo vemos también, por ejemplo, pues en el desarrollo de esta enfermedad que yo llamo youtubitis, ¿no? Todo a base de miedo. Cuanto más miedo, más venden. La gente al final pues quiere eso, quiere el miedo, ¿no? Quieren el alimento diario. A ver con qué me asustas hoy, ¿no? Eso es terrible. Eso es terrible. Entonces hay que escapar de esto para terminar con la oferta. Toda la oferta es de miedo. Cuando digo todo entre comillas, ¿no? Hay que terminar con la oferta. Cuando la oferta sea distinta, si en la televisión de repente empieza a primar una oferta diferente de angelitos revoloteando por el éter y de cosas así, pues los grandes productores de la industria del miedo se pasarán al otro bando, ¿no? Pero no se puede consumir conscientemente, no os podéis prestar a ello. Usad vuestra intuición, que os diga lo que puede ser y lo que no puede ser. Pero el miedo atenaza siempre, está presente en todo, en todas partes. En la industria textil, en la industria educativa, en la industria alimentaria, en la industria económico-financiera, todo es con miedo. Fijaros, ya que hablamos del sector económico-financiero, fijaros cómo reacciona la bolsa, una bolsa cualquiera, cómo reacciona cuando se dice que el presidente de un país o el ministro de Economía de un país tiene una enfermedad que parece ser grave y la bolsa se tambalea. Tienen miedo de que esa persona no esté al frente, pues para mantener las constantes vitales económico-financieras necesarias. Y todo es así, ¿eh? Todo es así. Bueno, veo aquí algunas preguntas. Sí. Doctor, yo te quería comentar antes algo de seguir con las preguntas. Sí. Actualmente, yo creo que uno de los miedos que más daño están haciendo, ¿no?, es que a través de esto que ha pasado durante estos años, para no poner nombre, se cierran empresas, autónomos, a nosotros nos han cerrado 14 canales, con lo cual los ingresos de montar eventos en América, viajes, etc. Al final el miedo es llegar a final de mes. O sea, tú estás tranquilo, pero siempre te queda ese miedo interno de llegaré a final de mes. Sí. ¿Podré llegar a final de mes? Ese es el peor miedo que hay ahora. No, claro que sí. Pero bueno, y detrás de ese miedo, Luis, está el hecho de vivir en una sociedad y en un entorno en el que hay que trabajar para comer y para vivir. Claro, esto se lo planteas a un indígena y seguro que se miran entre ellos, dice, este pobre hombre debe estar bastante mal de la cabeza. Porque mira lo que dice, que ahí donde está él, para vivir hay que trabajar, hay que ser esclavos de algo o de alguien. Y para comer también, y por eso trabajan.
Entonces ellos no lo pueden entender. Y ese es un miedo ancestral que está instalado en cada uno de nosotros. Ya no solo llegar a final de mes, sino simplemente el hecho de tener que trabajar porque otra cosa es tener que trabajar, que no sé si llamarlo trabajar, por algo que te gusta mucho, que te llena, que te hace sentir bien, ¿no? Pero no, aquí es eso, llegar a fin de mes y estar trabajando en muchas condiciones en caso de total esclavitud. Fíjate que uno de mis libros técnicos al respecto es sobre mobbing. Mobbing, decimos en psicología, al acoso psicológico, moral y a veces sexual en el centro de trabajo. Y hoy por hoy habría que decir que el principal miedo y la principal causa de mortalidad en el mundo es el mobbing. Es decir, es el saber que el lunes ya te vas a tener que ver con el jefe de departamento, el supervisor, el director, que te mira de mala manera, te compara, te manda a hacer lo que no es de tu competencia, etc. Entonces estas personas solo son felices los viernes por la tarde ante la perspectiva de que el sábado no hay que ir a presidio, ¿no? Y lo mismo, empiezan a estar mal el domingo por la tarde solo con pensar que el día siguiente pues, van a tener que volver a la cárcel laboral, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un miedo por la supervivencia, es el instinto. Por eso hay ahora una corriente muy interesante de personas que dicen, no, me salgo, me voy a algún sitio, si es que tengo posibilidades, algo que he ahorrado, estoy en el campo, una huertecita, etcétera, y estoy allí a mi aire. Esto es perfectamente posible. Es decir, yo conocí personalmente eso con mis abuelos maternos en la España de los años 50 y 60. En aquellos pueblitos no había economía alguna. Algunos dicen, no, era economía de trueque. No, no lo era. Era una economía de la solidaridad. Ese miedo no lo tenían. Ellos tenían lo suficiente allí para ellos. Unas vacas, un burro, no sé qué, una huertecita, árboles frutales. Nadie tenía nada. No tenían ni dinero. No existía el dinero. Recuerdo muy bien cuando empezó a existir, entre comillas, que es cuando a lo mejor alguien les compraba leche o las patatas que sobraban, etcétera, ¿no? Y cuando empezaban con eso, es cuando empezaron a consumir. Y recuerdo que iban a la tiendecita del pueblo, que era solo una tienda, que lo era todo, era tienda, bar, estafeta de correos, parada del autobús, etcétera. Y cuando estaban allí, recuerdo que le decían, mire, necesito un poco de azúcar, ¿me lo apuntas? Y se lo apuntaba. Ahí empezó la economía, pero antes de eso no había nada, no tenían absolutamente nada. Entonces, efectivamente, hay que escapar. El sistema no ha demostrado nada, no ha servido de nada. La gente es infeliz. O sea, tenemos que trabajar a la fuerza, ¿no? Tenemos que vivir en nichos de cementerio un poco más grandes, en bloques impersonales, feos, terribles, ¿no? Donde la única visión que tenemos es la del bloque de viviendas de enfrente, ladrillos. Hay personas que pasan meses y años sin ver un árbol, sin salir al campo, y eso hay que revertirlo. Hay que poner un mundo de eso, Luis. Este fin de semana estaba yo en el barrio de mis padres y me contaba mi padre que había una persona que vivía en el cuarto que se suicidó porque el banco le retiraba, dejó de pagar porque no podía, porque ya no había trabajo, ¿no? Y le retiraban y se suicidaba. O sea, la cantidad de gente que se está suicidando se ha multiplicado, no se sabe por cuánto, porque no lo dicen en la televisión para no alarmar, pero la cantidad de gente que se está suicidando por muchos motivos, por los que sean, es brutal. Y ese miedo que ellos están llevando al límite, están buscando eso, que la gente se muera realmente, porque si no la gente no se suicida. Lo entiendo perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente, porque esto no es vida realmente, no es plan. Esto no es vida. Y es que no solo es a ese nivel, o sea, te meten miedo por todas partes y llega un momento en que el miedo te puede, ya son demasiados flujos de miedo, ya no puedes. Entonces la solución que tiene más sentido es esa, me quito de en medio y termino con esto de una vez.
Por eso hay que cambiar el sistema. Hay que poner el mundo del revés. O sea, esto que dicen el derecho ya vemos que no es el derecho. Ahora hay que ir por otro lado y ver qué pasa. Yo personalmente pues admiro mucho y favorezco cuando me preguntan al respecto de sí, hay que volver al campo. Hay que volver al campo y uno tiene que hacer lo que realmente quiere hacer. No se puede de otra manera. No se puede. Y de esa forma, pues uno va eliminando miedos que es que te atenazan, no te permiten moverte. Hay países a donde vas y ves el miedo en la cara de las personas, en el rostro de las gentes. Y lo peor es que eso conduce a un estado de resignación. Y la resignación desemboca en la frustración y la frustración muchas veces en lo que acabas de decir. O sea, en quitarte el medio y bueno, y es una pena, ¿no? Yo creo que también hay un cambio que tiene que hacer aquí la gente. Nosotros tenemos un impuesto que se llama el IRPF, pero hay un impuesto que se llama el IVA. Sí, El IVA es un impuesto que pone la Comunidad Europea por usar su moneda y usar su sistema. O sea, es algo que antes no teníamos cuando teníamos la peseta. sí. Entonces, el problema que yo veo aquí son los estados, y cuando digo los estados me da igual que sea la OTAN, la Comunidad Europea, la OMS, la ONU, o sea, es decir, todos estos estamentos que hoy en día están asfixiando a la gente con sus medidas dictatoriales son las que habrían que eliminar. O sea, el ser humano lo que tiene que hacer hoy en día es decir, basta toda esta mafia farmacéutica, mafia a nivel de intereses de todo tipo, y decir basta y eliminarlos, y así se acaba el problema. Es que el problema es que nosotros se supone que hemos puesto a unos políticos, se supone porque es por imposición, pero bueno, nos han puesto unos políticos que no miran por el pueblo, están mirando por sus intereses o los intereses de estas grandes industrias. Entonces, claro, hay que acabar con esto, porque el hecho de que yo hoy en día tenga que pagar un 42, un 43% de IRPF de mi trabajo, o sea, eso es un robo, un atraco a mano armada y no habría que permitirlo. El impuesto de la luz no es lo que vale la luz, es el impuesto, porque la luz o la gasolina o el gas, el precio es mínimo, es el impuesto lo que vale. Entonces, ¿por qué tengo que pagar estos impuestos? Sí, bueno, en fin, esas son las cuestiones, Luis, de vivir donde se vive, ¿no? Porque lo que sí es importante, tenemos que aceptar, es que mantener estas ciudades es el paroxismo de la locura, es decir, esto no se puede ir mucho más allá. Mantener estas ciudades es un desastre, ¿no? Tener que excavar para meter tuberías, los drenajes, el saneamiento, las estructuras es un desastre. O sea, esto es lo último, es un atentado contra la inteligencia. Entonces, bueno, los que viven en ciudades como esta, pues efectivamente se organizan en ese planteamiento que es el menos malo de lo malo, que llaman democracia, y entonces, bueno, pues hay que aceptar lo que decide una mayoría y demás. Yo, en mi óptica, cuando me preguntan al respecto, digo, no tiene solución. Lo de las ciudades no tiene solución y lo de los impuestos tampoco tiene solución. Es decir, van a venir otros políticos y tú sabes, está sucediendo en algunos países algo muy curioso, ¿no? Que un candidato a ocupar un puesto de relevancia, una presidencia, o sea, ya están empezando a decir, algunos directamente y otros menos, te dicen en sus mítines de campaña, te dicen, miren ustedes, si me votan y yo soy elegido, les prometo aquí solemnemente ante esta Biblia y demás, que voy a robar menos que mi antecesor. ¿No? Y eso define perfectamente la situación, es decir, no tiene solución. La única solución, como siempre, está dentro de uno, lo que tú puedas hacer. Cuanto menos dependas de los demás, mejor. No, cero dependencia. Y la dependencia pues empieza ya por eso, decir, bueno, yo me salgo de esta ciudad, que es un desastre, estoy metido entre ruidos, injusticias, descalificaciones, insultos, etc. No, esto no es plan. Voy a ver con qué cuento, cómo me puedo organizar yo y me salgo de aquí. Porque en las ciudades, lamentablemente, es así, Luis. Yo no veo ningún tipo de posibilidad de que se terminen los impuestos, de que los reduzcan, etcétera. Ellos hacen y deshacen con esa legitimidad moral, decir que a mí me han elegido en un sufragio libre y demás, y yo he salido, y entonces voy a hacer mi programa, ¿no?
y tú lo tienes que aceptar o no. La solución yo no veo ahí, no veo solución en ese sentido. Claro, a ver, hablamos de tecnologías. Por ejemplo, yo tengo contactos reales de energías verdes, es decir, motores de energía libre, que son dispositivos que ya están en el mercado, que se están vendiendo en África y en Arabia Saudí, pero que no se venden en Occidente porque, claro, aquí está prohibido. Y los están creando bielorrusos o a través de una empresa rusa. Y tenemos el contacto real de poder no solamente comprarlo, sino de fabricarlo en Occidente. Pero aquí en Occidente está prohibido. El hecho de tener energías libres, es decir, energía de coste cero, abarataría los costes de todo, de producción de cualquier tema, incluso la venta o la venta de proximidad, saldría todo tirado de precio. Pero no, seguimos todavía confiando en unos gobernantes que nos están matando, literalmente, nos están matando con todas sus pandemias. Entonces dices, a ver, si ya el humano es más inteligente, ya tiene el recurso para poder salir de esto y seguimos metiendo miedo a la gente, entonces yo el planteamiento que haría aquí, ¿realmente los que nos gobiernan son humanos? Porque si fueran la palabra humano, es decir, persona con sentimiento, persona con emoción, no estaría matando a los propios de su especie. Y en cambio se están cargando a los propios de su especie. Entonces a mí hay algo aquí que no me cuadra. No, básicamente lo único que cuadra es eso de lo que estamos hablando antes. Mientras esté en una ciudad cualquiera, tú te vas a tener que someter a las leyes que imponen y dictan la mayoría. ¿Por qué hay leyes, Luis? Pues básicamente hay leyes por la irresponsabilidad. Si cada uno fuese responsable de sí mismo y de su entorno, no habría leyes, no habría políticos, no habría fronteras, no habría países, no habría naciones, ¿no? Mientras uno esté así, te van a poner todos los obstáculos a cualquier desarrollo, a cualquier invento que generes, etc. O sea, siempre te van a poner las zancadillas, porque el orden, entre comillas, es el que imponen ellos. Las políticas de funcionamiento, de organización y de expresión son las que imponen ellos, ¿no? Y lo van decidiendo alegremente, ¿no? Y por encima de ellos es curioso porque esto casi nunca se toca, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos maestros de la sociedad? Los verdaderos maestros, que son los que podrían influir en esto, no lo hacen, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son autónomos, nadie les controla, no tienen un periodo de vigencia como en la política de 4 o 6 años, es decir, el que es un dueño de un medio de comunicación lo es para siempre, pero ese medio de comunicación puede decidir poner una noticia y no otra, puede decidir elevar a la categoría de santidad a una persona y destruir a otra, y estos siempre están allí, están por encima de los gobiernos. Entonces, mientras esto sea así, es decir, se ha producido una situación irreconciliable entre las diferentes partes que componen, por ejemplo, una congregación, llamémosle ciudad o pueblo, lo que sea. La situación es irreconciliable, por eso yo personalmente, cuando me preguntan, digo, la solución es organízate de manera que cuentes exclusivamente con tus propios recursos, los tuyos nada más, con los que tú puedas vivir. Lo otro no es viable, no es viable. Hombre, gracias a los países africanos, Rusia y China, la OMS no ha podido conseguir la totalidad de tener ellos el tema sanitario planetario, que ellos digan lo que se tiene que hacer en cada minuto. Entonces, gracias a eso lo hemos podido parar, pero imagínate la que venía ahora. O sea, nada, Luis, una vez más, como no aprendas a controlar tu cuerpo y a saber cómo funciona tu cuerpo y a depender de tu propia mente y voluntad, vamos mal. Porque después de una pandemia vendrá otra, es decir, ahí es siempre la misma ley de oferta-demanda. Y entre una y otra, el miedo. Primero te meto miedo y luego te ofrezco la solución, ¿no? ¿Cuándo deja de existir eso? Cuando tú seas consciente de tus propias posibilidades y limitaciones y las uses en propio beneficio de los que están alrededor tuyo, a los que amas. De otra manera, o sea, son demasiados flujos en demasiadas direcciones. No es posible arreglar nada. Lo único que cabe esperar es, bueno, pues que se caiga solo, ¿no? Y bueno, y pensar en otra humanidad que no va a vivir en ciudades, que no tendrá automóviles,
Uno dice, pero ¿cómo nos vamos a mover? Bueno, pues como decían los maestros de la sabiduría antigua, te vamos a enseñar técnicas para que dejes tu cuerpo en un sitio yaciente y viajes por donde quieras, ¿no? Sin estropear el cuerpo, porque el cuerpo lo dejas ahí tranquilo, relajado, y tú te mueves y haces lo que tengas que hacer, disfrutas, etcétera. No habrá celulares, ¿por qué? Pues por lo mismo, te vamos a enseñar a que te comuniques de mente a mente, entonces no necesitas celulares ni nada de eso, ¿no? Y la comida, lo mismo, mira, te vamos a enseñar que el aire está lleno de sustancias comestibles, muchas bacterias, virus, esporas, microorganismos parecidos a los camarones, a las gambas, que pueden entrar a través de tu piel, etcétera, etcétera. La respuesta está en uno mismo. Y mientras esté dependiendo de los demás, seguirá existiendo miedo. Pero yo voy a meter el dedo más en la llaga todavía. Entonces, el problema lo tenemos en la gente. Tenemos un 80% de población planetaria que no quiere ser autónomo, es decir, no quiere coger su grandeza. Y eso va a hacer que el otro porcentaje tengamos que vivir en una puta mierda de planeta, porque los otros no pasan a la acción. No, esto es siempre es igual. Es decir, ante lo bueno nadie se sustrae. Es decir, cuando tú tengas a un vecino o a un compañero que le ves de buena salud, que está bien, feliz, que sonríe, etcétera, pues seguramente lo vas a preguntar, o sea, ¿tú cómo has hecho esto? ¿No? Y bueno, pues uno se contagia, ¿no? Ya lo dice el refrán, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y esto es lo que va a suceder cuando uno, de forma directa o indirecta, sea consciente de sus propias posibilidades, empezará a ejecutarlas. Porque en el fondo tenemos miedo, vamos, hasta de la brisa del mar, ¿no? Y eso tiene que terminarse. El miedo es el problema, entonces hay que escapar del miedo como sea, ¿no? Esta es la cuestión. Pues yo me dirijo a ese 80%, 90% de la población, decir, espabilaros ya y soltar ya el miedo, soltar todas estas cositas que os impiden ser seres humanos. Y digo ser humano como ser emocional, ser inteligente, ¿no? Y no, pues eso, un robot, un zombie, una persona manipulada que se cree todo lo que dice la tele y a partir de ahí hace lo que dice la tele, ¿no? Entonces, no sé por qué tenemos que vivir en esclavitud, porque esto es una esclavitud, le gusta a quien no le guste. Es un planeta cárcel y tenemos que salir de un planeta cárcel. Doctor, actividades, cuéntame, ¿qué actividades tenemos? Pues, bueno, tenemos actividades en los martes y los viernes, en 1 a 1. Tenemos un programa de 2 horas de duración que yo creo que está razonablemente bien. Y bueno, yo comienzo una gira por México la semana que viene, pero bueno, seguimos estando en contacto siempre. Las redes han hecho posible que no haya distancias, ¿no? Que no haya distancias y por tanto pues siempre estamos conectados. Y al final somos como una gran familia, ¿no? Yo le voy a empezar a llamar los disidentes, ¿no? Los disidentes, los que empiezan a ver que pueden hacer cosas ellos mismos. Yo cada vez conozco más personas, pensé que yo era el único, ¿no? Pero no, hay más personas que ya no tienen cuentas en ningún banco, no tienen tarjetas de crédito ni de débito, no tienen nada de nada. Viven en el día a día por una situación que empiezan a comprender y es que lo único que tiene valor es el ahora. El ahora es lo único que tú tienes. O sea, si te quieres agarrar a alguien es ahora, ni siquiera puedes pensar, no, lo hago la semana que viene. A lo mejor no hay semana que viene. Entonces esto está dando al traste con muchas cosas. Gente que no quiere hacer seguros de vida, no quiere comprometerse a nada, ha roto todo lo que tiene que ver con eso, las promesas, y te dicen, a ver, ¿cómo voy a prometer? Porque para prometer algo eso significa que yo conozco el futuro y como no lo conozco, pues no puedo prometer y no prometo nada. Vivo en el día a día. Sigo mi intuición, que es la que me dice, mira, ahora necesitas comerte una lechuga y ahora un tomate y ahora tal cosa, o ahora necesitas vestirte de tal manera, o llamar a fulanito, algo te dice dentro, y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ahí estamos. ¿Y con Iván cuándo te toca el siguiente Aulas Pandora? Me toca el 23. 23, vale. El 23, sí. El 23 y
Es un tema muy interesante, es toxicidad emocional, la cantidad de intoxicaciones emocionales que recibimos, sobre todo de personas, ¿no? Va a ser un tema extraordinario porque ahí, como tú decías antes, sí es meter el dedo en la llaga hasta el fondo, ¿no? Y de eso va a tratar el seminario. El seminario, vale. Pues ahí tenéis la fecha del próximo seminario. Yo creo que de aquí a unos días estará ya puesto para que os podáis suscribir, pero tenéis los seminarios anteriores. Oye, perdonad, verdad que me ha saltado Gili. Pues sí, tenéis todos esos seminarios en aulaspandora.com, buscáis autor, doctor Ángel Luis Fernández, y ahí tenéis todos los últimos años que hemos estado haciendo de seminarios. Y si entráis en la página web nunca me sale el nombre, de scheinhauer.com. Exactamente, ahí tenéis los libros también del doctor Ángel Luis Fernández, toda la colección de libros y toda la información de la gira, por ejemplo, la que está hablando en la hora que va a estar en México. Entonces, todos los que estáis por México, visitar la página web para saber dónde poder localizar al doctor y poder verlo en vivo y en directo. Eso yo creo que después de 2 años es una alegría volver a todas estas formaciones en vivo, en directo, porque el trato humano para mí es lo más importante, ¿no? Porque, como he dicho antes, somos seres humanos, o sea, emocionales, sentimentales, que nos gusta el abrazo, nos gusta el hablar. Entonces es importante también que sigamos en esa parte de seguir con lo físico, material y como lo queráis llamar. Bueno, doctor, para cerrar, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues nada, o sea, una reflexión en voz alta que tratéis de recuperar siempre la propia identidad, o sea, que no seáis lo que los demás quieren que seáis. Sed vosotros mismos, que si hay algo interesante en cada uno es la autenticidad, cada uno es como es, todos tenemos posibilidades distintas, pero también limitaciones, y lo mejor que tenemos está dentro, entonces hay que descubrirlo, hay que abandonar esa dinámica extraña de conocer más lo que está fuera que lo que está dentro. Todo lo importante está dentro, todos los recursos están dentro. El médico personal está dentro, la farmacia está dentro, ¿no? La biblioteca está dentro, los recursos intelectuales están adentro. Lo demás, lo de afuera, lo único que sirve es para despistar. Y hay mucha gente que está despistada y que está desconcertada y que va por ahí como sonámbulo por la vida, ¿no? Mirar hacia adentro y todo lo que hagáis hacia afuera, hacedlo de la mejor manera que podáis. Y ya con eso estamos dando buenos pasos. Luego podría darnos un curso de alimentarnos del prana, para no gastar dinero en comida. Nada, pues podemos, sí, podríamos hablar de eso. Fíjate, Luis, no un curso, pero podemos hacer un taller en algún momento. Vamos a sacar un par de horas y con mucho gusto hago un taller sobre ello, sobre la nueva alimentación, ¿no? Porque hay que contar muchas cosas al respecto, ¿sí? Organicémoslo. Te lo dejo a ti de asignatura pendiente. Vale, muchas gracias. ¿Pero tú te refieres a través de Aulas Pandora o aquí en abierto? A través de Aulas Pandora, como quieras. Podemos hacerlo en abierto sin problemas. Vale, Estaría muy feliz. Vale, pues lo hacemos en abierto. Así lo haces conmigo, porque si no lo haces con el Iván. Sí, no, ningún problema. Lo hacemos en abierto sin problemas para todos aquellos de buena voluntad que quieran abrirse un poquito. Ahí está. A ver si cambiamos esa conciencia. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerte otra vez. Nos vemos en 15 días. Un abrazote, nos vemos en 15 días y buenos saludos a todos vosotros que siempre nos obsequiáis, a Luis y a mí, con vuestra presencia, vuestra inspiración y sobre todo con vuestra consideración y afecto. Nos dan de bofetadas a los dos, nos cierran canales, pero volvemos a abrir por otra parte, porque al final la luz no hay quien la apague, no se puede encerrar. Sí, nos reducen un poco el visionado de expansión, pero luego volvemos a recuperar. Además, aparecemos por otra parte. O sea que nada, un abrazote a todos. Venga, que vaya muy bien, muchas gracias. Hasta luego, adiós, familia.